Bueno, vamos con Julieta Tejada. Adelante, Julieta. Gracias, señor director. Fíjense, señores, el problema de los feminicidios en la República Dominicana es una problemática que el gobierno está compelido a abordar y resolver. Los feminicidios son una modalidad dentro de los diversos tipos de delitos y de crímenes que existen en el país, y como tal, para su abordaje integral, tiene que ser visto desde el rol de la prevención que tiene el Estado a través de la Procuraduría General de la República, y del rol de la persecución, que tiene que ver con la capacidad de respuesta efectiva que da el gobierno a través de sus órganos como la Procuraduría General de la República y el Ministerio Público, una vez se comete el hecho, se comete el delito. Aquí siempre hemos tenido problemas para abordar los temas cuando se trata de educación, porque siempre queremos resultados a corto plazo, resultados que generen un impacto inmediato en la población, y los verdaderos problemas sociales, y el feminicidio es un problema social, no se resuelve de esa manera. No se resuelve de esa manera. El Ministerio de Educación tiene que asumir ese rol de formar y educar a una nueva generación con una conducta, con un patrón de conducta diferente al que existe hasta este momento. Porque, bueno, hay una generación que ya con esa de hombres y mujeres, que con esas no se puede hacer nada. Y digo hombres y mujeres porque también existen muchos problemas también en las mujeres. Y aunque algunos grupos no quieren aceptarlo, el problema también de la violencia de género tiene mucho que ver también en gran parte en la actitud también de la mujer, en temas de autoestima, producto de la misma educación. ¿Qué es lo que hemos tenido? Hemos tenido una educación totalmente machista, donde se han fomentado patrones que conducen a la violencia. ¿Por qué conducen a la violencia? Bueno, porque el hombre machista entiende que la mujer le pertenece, pero sucede que también esa misma actitud la vemos en muchas mujeres, que las mujeres consideran que son posesión del hombre. Entonces, hay que empezar a erradicar esos patrones de conducta. Y eso solamente se puede hacer a través de la educación. Cada hogar tiene una cuota importante en la formación de sus hijos, pero como políticas públicas desde el gobierno, que es quien está llamado a enfrentar este tipo de delito, como es el feminicidio y la violencia de género, tiene que desarrollarse desde las aulas. En ese sentido, yo me gustaría saber qué ha pasado con el manual de las guías educativas sobre violencia de género que se presentaron al público hace justamente ahora en noviembre, va a ser el 22 de noviembre un año. Es decir, la Procuraduría General de la República, ¿verdad? Como el órgano que está llamado a trabajar las políticas de prevención de los delitos y crímenes en el país, junto con el Ministerio de Educación y con la asesoría de la Universidad INTEC, donde participaron reconocidos especialistas de la conducta, personas con una vasta experiencia en la problemática de la violencia de género, con el tema de las causas que generan este tipo de actitudes y de hechos violentos contra la mujer. Pues se prepararon unas guías educativas tanto para los estudiantes como para los maestros, de manera tal que a través de estas guías, pues educar
se pudiera educar a los niños, niñas y adolescentes en el tema de la violencia de género, que pudieran ellos entonces empezar a identificar conductas cuando se dan en la forma de interrelación normal que se da entre los estudiantes, entre los varones y las hembras, que les sirviera de guía para empezar a identificar esas conductas machistas y cómo además educarlos en valores que tienen que ver con la igualdad de género. Entonces, esas guías que, como digo, fueron elaboradas, que tuvieron un costo, se invirtieron recursos, pero sobre todo el recurso intelectual, el recurso de profesionales, fueron aprobadas. Hubo todo un proceso bastante largo para la aprobación de las mismas, los ajustes, revisadas, y se volvieron a revisar y se volvieron a revisar para que asegurarse de que esos contenidos pues fueran los apropiados y los que se necesitaban para lograr ese cambio a través del tiempo, a través de la educación en nuestros niños y niñas y adolescentes, y formar una nueva generación de hombres y mujeres en donde se pudiera erradicar, desmontar esa cultura machista que definitivamente es la que detona en todos estos problemas, en todos estos feminicidios, en todas estas muertes. Sabemos que para que sea así, pues debe haber una mente criminal, debe haber una persona con una actitud ante el hecho, ante cometer el hecho, pero la cultura machista está íntimamente ligada con esa actitud, porque pasa siempre, los feminicidios suceden cuando la mujer pues decide terminar con la relación. Entonces viene ahí la negación del hombre. El hombre no quiere aceptar, no acepta que ya esa mujer pues ya no quiere continuar con él por las razones que sean, y devienen en todos estos hechos tan lamentables que además tienen una connotación muy especial, diferente a otros delitos y crímenes, por ejemplo, a otros tipos de asesinato, y es las secuelas que dejan estos hechos en los hijos. Las secuelas psicológicas que dejan en los hijos, pero también el estado de indefensión en la que se encuentran estos niños una vez sucede este tipo de hechos. ¿Por qué? Porque el hogar se rompe totalmente. Entonces tiene a la madre que murió, al padre que en muchos casos se quita la vida y en otros casos va a cumplir una condena. Entonces estos niños pasan a la tutela de algún familiar, casi siempre de muy escasos recursos económicos, y se crea un drama que va más allá del hecho, más allá del propio asesinato, del propio feminicidio, y que se mantiene en el tiempo y que tiene una secuela en el tiempo. Entonces, el gobierno, vuelvo y repito, está compelido a desarrollar políticas públicas en este sentido para ir trabajando en la parte, todo lo que tiene que ver con la prevención, y consideramos que la única manera de trabajar en esto de manera efectiva, aunque sí a largo plazo, es a través de la educación, y que es en las aulas de nuestras escuelas donde se debe formar esa nueva generación de niños y niñas, y por otro lado la capacidad de respuesta efectiva de las autoridades cuando se dan estos tipos de hechos, de delitos y crímenes. El presidente Luis Abinader anunció hace poco que se iban a construir más casas de acogida. Eso es un anuncio que debería el gobierno de empezar a materializar ya. Empezar ya, que pase del anuncio a la acción. Esas casas deben empezar a construirse o a ubicarlas, ubicar esos inmuebles donde pudieran desarrollarse estas casas, dedicar estas casas a la acogida de mujeres, porque
la simple orden de alejamiento no resuelve absolutamente nada. Tenemos las pruebas, los decenas de asesinatos de mujeres que tenían una orden de alejamiento. No tienen los mecanismos, porque fíjense ustedes, este último hecho tenía una orden de alejamiento, sin embargo, toda la familia estaba ahí reunida en el sector Brisas del Este, y la orden de alejamiento sirvió para que este homicida, asesino, feminicida entrara a la casa y acabara con la vida, no solamente de su expareja, sino también de los padres de ella, es decir, de su madre, de su padre, de su cuñado, de su hermano. No sirvió de nada. Entonces, lo único que hasta el momento se ha comprobado que pudiera ayudar a evitar estos desenlaces una vez la mujer pues pone la denuncia ante las autoridades, son las casas de acogida. Porque estas mujeres y sus hijos menores son llevados hasta ahí, y esas casas funcionan de manera que nadie sabe en dónde están, no se conoce la ubicación, y tú puedes entonces sacar la mujer de su hábitat, de su área, de su hogar, que es casi siempre un espacio vulnerable. Discúlpame que te interrumpa. Sí. Yo estoy de acuerdo contigo, la casa de acogida te puede resolver momentáneamente el problema. Ahora, ¿cómo tú evitas que una persona que tiene la determinación de acabar con la vida de una familia lo haga? Si nadie sabe lo que está pensando ese individuo en ese momento. O sea, es una situación sumamente difícil. Por eso yo creo en la educación. Es que el tema de la violencia de género, la tolerancia, la capacidad de solución de conflictos, tiene que generarse en las escuelas como eje transversal, para que los niños desde que nacen aprendan a tener tolerancia, a tener capacidad de resolver conflictos. Porque de lo contrario no hay forma alguna de que tú puedas evitar eso. Eso es igual que el tema del delito. ¿Cómo tú evitas que una persona robe o mate? Es un tema de conducta, es un tema conductual. Y ahí es que tiene que entrar el Estado. El tema del feminicidio no se va a resolver ni con casa de acogida, ni con orden de alejamiento, ni con más cárceles para los homicidas, hombres y mujeres. Aquí nosotros tenemos que entender que es un problema que hay que enfocarlo desde el punto de vista educativo. Sí, totalmente de acuerdo contigo. Por eso decía al principio de mi comentario, apuntaba precisamente hacia eso, hacia la educación. Y inclusive aprovecho tu participación para preguntar al Ministerio de Educación si ahora que están tienen una visión más integral de la formación del estudiante, porque han incluido las cátedras ciudadanas, pues estamos en un buen momento para incluir esas cátedras sobre convivencia en respeto, esos cambios de conducta, aprovechar ese trabajo que se hizo y que están ahí en ese manual con las guías educativas sobre prevención de violencia de género, para que empiecen a trabajar también en los niños, como decíamos al principio. Ahora bien, el Estado siempre tendrá que responder a los delitos una vez pues sucedan. Como tú dices, es imposible evitarlo, pero cuando una vez se da el hecho, tienen que tener la capacidad de respuesta efectiva para que esas personas pues paguen por su hecho. Yo decía que con el tema de la violencia de género se da una situación también especial o diferente que no se da con otros tipos de delitos, y es que hay alertas. Por ejemplo, cuando una persona decide ir a matar a otra persona, por las razones que sean, no hay manera de cómo tú puedes determinar que por la mente de esa persona está pasando matar a un ciudadano X por la razón que sea. Ahora bien, cuando se trata de violencia de género es diferente, porque hay unas alertas que se dan en el seno de la convivencia del hogar, y están las amenazas. Casi siempre las estadísticas te llevan a que un feminicidio está precedido de un proceso de amenaza, de violencia. Entonces, si la persona denuncia oportunamente y las autoridades tienen la posibilidad, eso le permite a las autoridades llevar a esa mujer, sacar a esa mujer de ese entorno vulnerable en el que se encuentra, de fácil acceso para la mente homicida, para el hombre que está pensando matarla.
le da la oportunidad a las autoridades entonces de apresar a esa persona. Y eso trae como consecuencia que se salva una vida, o a veces más, porque ya vimos lo que pasó esta semana, donde 4 miembros de una familia fueron ultimados por este asesino que por alguna razón entendía que la mujer le pertenecía. Entonces, yo pienso que es una política que debe de llevarse desde los 2 roles que tiene el Estado en materia de política criminal, que es la prevención, donde debe de seguir invirtiendo, trabajar, que sea una política pública, que las escuelas tengan que dar esa materia, tengan que abordar esos temas como parte de la formación integral de nuestros estudiantes, y la capacidad de abordar estos temas, estos hechos, una vez se cometen. Entonces, en ese sentido, yo sigo insistiendo en que la casa de acogida ayudan bastante, ayudan a salvar esas vidas de mujeres, pero para eso la mujer tiene que pues denunciar a tiempo. Y toca a las autoridades tener los mecanismos del lugar correspondiente que se necesitan para que entonces puedan actuar de manera proactiva con respecto a ese potencial asesino. Vámonos, Cundo.